Hola, bueno, en este video vamos a ver el tema de amortiguamiento. El amortiguamiento es el fenómeno que ocurre cuando un oscilador deja de oscilar, ya sea resorte o cualquier otro oscilador. Un resorte va a estar oscilando hasta cierto tiempo, cierto punto, en donde este ya no va a oscilar más. Al efecto que hace que deje de oscilar se llama amortiguamiento. Bueno, para saber la fuerza del amortiguamiento o el efecto de amortiguamiento se tiene que analizar la fuerza de amortiguamiento. La fuerza de amortiguamiento, a diferencia de la fuerza del resorte, aquí hemos visto que la fuerza del resorte es lineal y por lo tanto no tiene amortiguamiento, pero la fuerza de amortiguamiento depende de la velocidad y al depender de la velocidad hace que tenga amortiguamiento. La fórmula de amortiguamiento, vamos a poner Fy, va a ser Fy va a ser igual a menos B por B, donde esta B es una constante definida y esta B es la primera derivada de la velocidad respecto al tiempo. O sea, derivada de velocidad, que es la velocidad. Esta sería la fórmula para sacar el amortiguamiento. Y bueno, si utilizamos la segunda ley de Newton, decimos que la masa más la aceleración va a ser igual a Fy, que es la fuerza de amortiguamiento, más Fs, que es la fuerza lineal del resorte. Esto se puede escribir de varias maneras. Si lo escribimos en forma de derivadas y lo igualamos a cero, la fórmula que nos da es la siguiente. Aceleración, sabemos que la segunda derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces va a ser segunda derivada de la velocidad respecto al tiempo más quedamos que Fy va a ser esto, velocidad más la posición, bueno, que es esta, ya dx dt, más la constante del resorte entre la masa por la distancia igual a 0. Dividimos masa, y esta es una forma de ver esto, pero poniendo formas derivadas, sustituyendo la fuerza lineal del resorte con la constante, la masa y la distancia. Bueno, ya que tenemos bien definido esto, lo voy a copiar aquí. Masa, aceleración es igual a la fuerza del resorte más la fuerza de amortiguamiento. Vamos a definir mejor el amortiguamiento en sus tres principales subdivisiones. El amortiguamiento se agrupa en tres diferentes divisiones, que es amortiguamiento pequeño, amortiguamiento grande y amortiguamiento crítico. Para cada una de estas subsecciones tiene ciertas características el amortiguamiento. Bueno, el amortiguamiento pequeño también se le conoce como subamortiguamiento. Y bueno, está dado por una fórmula que es como la que hicimos para el momento armónico, que va a ser que la x de t va a ser igual a b, que yo por eso lo explicaré, por e a la menos frecuencia angular de t seno la derivada de la frecuencia angular por el tiempo más c de menos wyt coseno de derivada por t. Bueno, el amortiguamiento pequeño va a aplicar siempre y cuando B, que sea la constante, sea menor a 2 veces la raíz cuadrada de la masa por la constante del resorte. Es decir, cuando la constante de amortiguamiento tenga un valor menor al resultado producto de la multiplicación de la masa por la constante del resorte a la 1 medio por 2, se aplicará el amortiguamiento pequeño, que sería esta fórmula. Bueno, para resolver esta fórmula vamos a aplicar un método llamado ansatz, que en pocas palabras y en español literalmente quiere decir adivinar, acertar o asemejanza.
Entonces, bueno, primero vamos a definir que para los coeficientes B y C, para estos coeficientes, hay un método para poder saber su resultado y el cual está dado por las condiciones iniciales del problema. Entonces vamos a decir que B, para sacar B, va a ser igual a la posición inicial más velocidad inicial por la frecuencia del amortiguamiento, es la igual a la frecuencia. Y para C, C va a ser igual a la posición inicial. ¿Ok? Con esto ya sabemos estos coeficientes. Ahora, para las frecuencias angulares, recordando que la frecuencia angular es a raíz de la división de la masa y la constante del resorte. Y bueno, esta frecuencia angular es la frecuencia angular ya con amortiguamiento. Como podemos ver, envuelve la constante de amortiguamiento y 2 veces la masa. Y para la derivada de la... Bueno, para la prima de la frecuencia angular es la frecuencia angular al cuadrado inicial menos la frecuencia al cuadrado de ya con el amortiguamiento. Así podemos conocer los términos de toda la ecuación. Está dada para el tiempo en cero. Entonces, bueno, se va a sustituir el tiempo para los problemas. Y bueno, también esto se puede ver de la siguiente manera. De x respecto al tiempo va a ser igual a la amplitud por e a la menos w de la frecuencia angular Bueno, aquí también podemos expresar en términos de amplitud. No se alcanza a ver muy bien. En términos de amplitud quedaría así la fórmula. Teniendo como amplitud de E utilizamos el mismo que ya vemos que esta es la frecuencia angular con amortiguamiento en el tiempo. Esas serían las condiciones generales para el amortiguamiento cuando se define como amortiguamiento pequeño. El amortiguamiento pequeño, recordando, es cuando la constante de amortiguamiento es menor a 2 veces la raíz cuadrada de la multiplicación de la masa por la constante del resorte. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente caso de amortiguamiento. Vamos a... borramos esto y aquí estamos apuntando las palabras claves que con amortiguamiento pequeño o su amortiguamiento la condición es que B sea menor a 2 veces la raíz de la masa por la constante del resorte. Vamos al amortiguamiento grande. El amortiguamiento grande va a estar dado por la condición que nos va a decir que la constante de amortiguamiento va a ser mayor a la multiplicación y posteriormente al 1/2 de la masa por la constante del resorte. Y bueno, al pequeño se le llama como su amortiguamiento, a él se va a llamar sobreamortiguamiento. Y bueno, para el amortiguamiento grande tendremos la siguiente ecuación, donde la ecuación respecto al tiempo va a ser igual a B e a la menos más la raíz de w cuadrada menos más c menos w raíz de w por tiempo. Bueno, esto se va a cumplir cuando esta condición se cumpla. Otra vez vamos a definir cómo podemos obtener las constantes B y C. También las constantes B y C, como en el amortiguamiento pequeño, están dadas por las condiciones iniciales. En este caso, para poder obtener B, o el primer coeficiente B,
va a ser igual a 1/2 de la posición inicial menos la división de la posición inicial por la velocidad angular con amortiguamiento más la velocidad 1 sobre 2 veces la diferencia de la inicial con amortiguamiento menos la inicial sin amortiguamiento. Otra vez recordando lo que puse hace un momento, que lo voy a poner aquí en las palabras claves. La frecuencia angular con amortiguamiento va a estar dada por la división de la constante de amortiguamiento sobre 2 veces la masa, mientras que la velocidad angular sin amortiguamiento va a estar dada por la división de la constante del resorte sobre la masa. Bueno, aquí hay algo muy importante que nos dice a largo plazo este término del coeficiente B va a disminuir con menor rapidez que el término del coeficiente C. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que este término va a ser el que gobierna el comportamiento del resorte a largo plazo. Aquí, bueno, esas son las condiciones para el sobreamortiguamiento, pero vale la pena comparar los amortiguamientos. Ahorita que llevamos dos. Para el amortiguamiento pequeño vamos a hacer pequeño, grande. Vamos a poner unas gráficas de oscilación para que se pueda entender el sobreamortiguamiento y el subamortiguamiento. Este es el tiempo y estas son las oscilaciones. Bueno, el amortiguamiento pequeño vamos a tener una función senoidal, es decir, aquí podemos ver las oscilaciones como van disminuyendo poco a poco hasta se detienen. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero es una función senoidal que va a subir y baja hasta que al final se detiene, mientras que en el amortiguamiento grande no hace esta función seno, sino más bien se va directo al cero. Es decir, no hay un movimiento oscilatorio. Por eso es sobreamortiguamiento, porque es demasiado grande, entonces lo paramos en seco, por así decirlo, en palabras burdas. Bueno, ahora vamos a ver la condición en la cual está en medio. La condición cuando está en medio es que B va a ser igual a 2 veces la raíz del producto de la masa por la constante. A esta condición, cuando se cumple, le vamos a llamar amortiguamiento crítico. El amortiguamiento crítico, por después cumple esta condición, y va a estar dado por la siguiente ecuación. X respecto al tiempo va a ser igual a la coeficiente B a la E y bueno, otra vez estos coeficientes están dados por la condición inicial y B va a ser igual a la posición inicial y C va a ser igual a la velocidad inicial más posición inicial por la frecuencia angular con amortiguamiento. Y bueno, ese es el amortiguamiento que está en medio, el crítico. Su gráfica no es como la de sobreamortiguamiento, que es directo al cero, ni es senoidal como la de sobreamortiguamiento. Es una función que pasa justamente en medio de las dos. Y es como se cumple esta condición. Bueno, ya vemos los 3 diferentes tipos de amortiguamiento. Ahora veremos qué pasa con la pérdida de energía que tienen las ondas con el amortiguamiento. Como se va a parar, quiere decir que, bueno, como hay una oscilación así y después se va a parar, mantener quieto, esto quiere decir que las ondas van a perder energía o fuerza y por eso se van a detener. Y su ecuación para definir las oscilaciones amortiguadas es la siguiente.
La segunda derivada de la posición respecto al tiempo, es decir, aceleración, más 2 veces la frecuencia angular con amortiguamiento, que ya vimos que es b sobre 2m, más la frecuencia angular sin amortiguamiento por la oposición, va a ser igual a 0. Bueno, ya habíamos quedado, lo hemos repasado varias veces, pues no es malo volverlo a poner, que la frecuencia angular con amortiguamiento va a ser dado por la división de la constante de amortiguamiento por 2 veces la masa, y la frecuencia angular normal va a ser la división de la constante del resorte sobre la masa. Bueno, a diferencia de lo que se podría creer, dado a la siguiente expresión, la pérdida de energía en las amortiguadas no va a ser de manera exponencial, es decir, la pérdida no va a tener un comportamiento exponencial negativo, sino más bien va a ser escalonado. Ahora no se ve así la gráfica como escalones, pero si vemos con la función senoidal, vemos como ya cada vez va subiendo menos y cada vez baja menos hasta que se detiene. Y bueno, esta pérdida de energía se puede representar como la pérdida de potencia, y para esta ecuación la derivada de la energía respecto al tiempo es menos la constante de amortiguamiento por la velocidad al cuadrado. Signo negativo es lo que nos va a dar la pérdida de energía y cómo se va dando. Y bueno, para finalizar, también sabemos que una de las condiciones para determinar qué tan fuerte es el amortiguamiento es la calidad del oscilador, que va a ser dada por la letra Q. Y bueno, Q va a ser igual a 2 veces pi delta E, donde E va a representar la pérdida de energía, que va a ser similar a la división de la frecuencia angular sin amortiguamiento sobre la frecuencia angular con amortiguamiento. Si acomodamos esto, podemos decir que la pérdida de energía va a estar dada por 4 veces pi la frecuencia angular con amortiguamiento sobre la frecuencia angular sin amortiguamiento. Esto nos va a dar cuál fue la pérdida de energía. Bueno, ahora continuaremos ya vimos las oscilaciones amortiguadas. Ahora tocaremos el tema de el movimiento oscilatorio o armónico forzado. ¿Qué quiere decir forzado? Forzado quiere decir, bueno, en términos generales y con un ejemplo, es como con un columpio. O sea, tú estás empujando a alguien y estás forzando esa oscilación. O sea, una fuerza externa está actuando para que esa oscilación pase de manera anormal. Y bueno, vamos a... esta fuerza armónica forzada o movimiento oscilatorio forzado, sin amortiguamiento, sin constante amortiguación, está dada por la siguiente ecuación. Donde podemos ver que tenemos coeficientes como el pasado, que están dados por las condiciones iniciales, la amplitud, que ya juega un papel importante, y es la fuerza. ¿Ok? La amplitud de la oscilación forzada está dada por la siguiente ecuación. Recordando que la amplitud es el rango en el cual se mueve el oscilatorio. Va a ser el mismo de un lado que del otro. Va a ser la fuerza forzado va a ser la fuerza sobre la masa por la velocidad inicial sin amortiguamiento al cuadrado por la velocidad con amortiguamiento al cuadrado. Bueno, aquí podemos ver que cuando
no hay amortiguamiento, esto se va a hacer cero o infinito, entonces la amplitud va a ser infinita. Sin embargo, eso no pasa debido, eso en la vida real no pasa, y hay diferentes factores que hacen que haya amortiguamiento, por ejemplo la resistencia del aire. Entonces, esto con amortiguamiento pasa, se convierte en esto, la siguiente ecuación. Igual, vamos a representar la distancia con razón del tiempo. Va a ser la amplitud a y va a estar dada por la amplitud por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo menos el ángulo de la frecuencia. Entonces podemos ver que esto se parece mucho a lo que teníamos en el movimiento armónico simple, que es la amplitud, el coseno, la frecuencia angular, el tiempo y el ángulo de referencia. Y bueno, podemos también ver esta es para la posición, aquí está x de t, y también podemos ver la amplitud con amortiguamiento. La amplitud con amortiguamiento va a ser igual a la fuerza que se le está dando sobre la masa que va a multiplicar a la raíz de la frecuencia angular al cuadrado menos la frecuencia con amortiguamiento al cuadrado más 4 veces la frecuencia al cuadrado. Bueno, aquí ya tenemos cómo sería sin amortiguamiento, con amortiguamiento, sin amortiguamiento, con amortiguamiento, con amortiguamiento y sin amortiguamiento. Como vemos, varía por la diferencia de frecuencias angulares que se produce con el amortiguamiento, debido a que la constante B, que es el amortiguamiento, va a interactuar con los factores y va a alterar el resultado. Como ya vimos, la amplitud será máxima. Bueno, como ya les había comentado, la amplitud puede ser infinita cuando no haya amortiguamiento. Sin embargo, eso no pasa. Entonces, la amplitud va a ser máxima cuando se cumple esta condición. En donde este término es la frecuencia angular impulsora. Es decir, esta frecuencia es la que se le da cuando, por ejemplo, el columpio, cuando tú lo empujas. Esta frecuencia es la que está sin amortiguamiento y esta es la que está con amortiguamiento. Entonces, esta va a ser K sobre M y esta va a ser B sobre 2M. Este va a ser el resultado. Y ahí es cuando la amplitud va a ser máxima. Bueno, como ya les dije, tiene que haber amortiguamiento debido a diferentes factores, pero cuando la amplitud se vea disminuida por la falta de amortiguamiento, falta más no ausencia, esto se va a ver en forma de resonancia, que se podría ver en la siguiente gráfica. Vamos que este es el amortiguamiento y esta es la amplitud. Cuando hay más amortiguamiento se puede ver así, pero mientras menos amortiguamiento la gráfica se va haciendo cada vez más aguda, más finita. Eso es lo que pasa con menos amortiguamiento con la amplitud. Y bueno, cuando las frecuencias angulares impulsoras sean pequeñas, las relaciones forzadas van a seguir el impulso de fase. O sea, si vemos una gráfica, cuando la frecuencia angular, la frecuencia impulsora sea pequeña, es decir, cuando tú al columpio lo empujes muy poquito, las oscilaciones van a seguir un comportamiento que está dado por el impulso de fase. Entonces se van a acercar a pi medios, o hasta que la frecuencia impulsora se asemeje o se parezca a la frecuencia angular sin amortiguamiento.
Y bueno, con esta condición terminamos nuestra explicación de... Primero vimos amortiguamiento, sus tres principales subgrupos, que es pequeño, grande y crítico. Subamortiguamiento, sobreamortiguamiento y crítico, que está, bueno, como forma de resumen, el pequeño es cuando B va a ser menor a 2 veces la raíz de la masa por la constante. El grande va a ser cuando esta sea mayor. Y el crítico es cuando son iguales. Y bueno, sus gráficas vemos que esta es senoidal, esta es directa a 0 y esta es medio de las dos. Y bueno, la frecuencia angular, espero que se esté viendo, la frecuencia angular con amortiguamiento está dada por B entre 2m, que B es la constante de amortiguamiento y la frecuencia angular de amortiguamiento es la raíz de K sobre M. Y bueno, es como forma de resumen. Y bueno, con esto acabamos nuestro video del día de hoy.